Hola a todos, tengan un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela Profesional de Medicina Humana. En esta oportunidad trataremos de un tema muy importante que es el análisis transaccional. El sistema del análisis transaccional se basa en la observación del funcionamiento del sistema psíquico y el comportamiento social. Son relacionados con estados mentales que se pueden llamar estados de ego. Un estado de ego puede ser descrito fenológicamente como un sistema coherente de sentimientos y operacionalmente como un conjunto de comportamiento de patrones coherentes o pragmáticamente como un sistema de sentimientos que motivan un conjunto relacionado de comportamientos de patrones. Se puede observar, además, que hay tres tipos de etapas del yo. Cada una deriva de un órgano psíquico. Tenemos el esterosíquico, neopsíquico y arqueopsíquico. La anatomía y la fisiología de estos órganos es un problema neurológico. Su función se manifiesta por los experimentos de Banfield y sus asociados en 1954. En particular, los fenómenos que ocurrieron en estimulación de ciertas áreas de los lóbulos temporales fueron el avivamiento no de recuerdos aislados, sino de completar los estados del ego de épocas anteriores. Coloquialmente, los estados del ego, tenemos al heteropsíquico, son llamados colectivamente el padre. Estas son réplicas de las actitudes fisiológicas y emocionales y comportamiento social de figuras parentales. Neopsíquico. Los estados del ego se llaman colectivamente adultos. Estos son manifestados por el procesamiento de datos objetivos de un estado de alerta del mundo exterior de la realidad, incluidos la realidad psicológica de otras personas. Los estados del ego de arqueopsíquico se llaman colectivamente el niño. Estos son renacimientos de estados de ego fijados desde los primeros años de vida. Primer principio del análisis transaccional. La filosofía del análisis transaccional, basada en la filosofía humanista, parte del principio en que todos nacemos bien. Verme decía metafóricamente, todos nacemos príncipes y princesas. Después de nuestras relaciones con los demás, tomamos decisiones autolimitadoras, con los que nos convertimos en sapos o ranas encantadas. Pero básicamente, yo soy guay, tú eres guay como persona, yo soy una persona digna de confianza y respeto básico en mí mismo y en el otro. El segundo principio en que se basa el análisis transaccional es que todos tenemos un cierto potencial humano, determinado por los condicionamientos genéticos, circunstanciales de salud y sociales de origen y procedencia, pero un cierto potencial humano que podemos desarrollar. Las limitaciones externas al desarrollo de nuestro potencial humano y sobre todo las limitaciones internas decididas tempranamente producen la infelicidad, la autolimitación de las habilidades personales para resolver problemas y enfrentarnos a la vida y en definitiva la patología. De modo que yo soy responsable de mi vida y decido lo que es bueno para mí. El tercer principio se basa la filosofía del análisis transaccional es que todos podemos cambiar en pos de la autonomía y tenemos los recursos necesarios para hacerlo. Estos recursos pueden ser personales o relacionales e incluye la posibilidad de tomar nuevas decisiones más autopotenciadoras. Ahora nos toca hablar de análisis de transacción. Verme define la transacción como la unidad de las relaciones sociales. Básicamente es una psicología social que se ocupa de la relación existente entre los distintos individuos. Una transacción consistente en un solo estímulo transaccional y una sola respuesta transaccional. Verne habla acerca de tres tipos de transacciones distintas. Tenemos transacciones complementarias. Estas se caracterizan por el emisor y el receptor. Utilizan el mismo estado del yo, es decir, persona a persona, adulto a adulto, niño a niño, como se puede observar en la imagen. La reacción es apropiada y esperada el estímulo. Según Erich Berman, este tipo de transacciones sigue el orden natural de las reacciones humanas saludables
y mantiene el canal de comunicaciones totalmente abierto e indefinida en el tiempo. Ahora supongamos que el estímulo transaccional es de adulto a adulto y obviamente lo mismo para la respuesta transaccional. Por ejemplo, una mujer pregunta la hora. ¿Qué hora es? Sería el estado adulto, el cual hace la interrogante por el contenido que éste tiene. La pregunta es recibida por otra persona en su estado adulto y da como respuesta las 8:30. La persona exhibió un interés maduro y razonable. Por lo tanto, podemos decir que el análisis transaccional es de tipo complementario, debido a que el estímulo transaccional fue de adulto a adulto, lo mismo que para la respuesta transaccional. Ahora definamos el siguiente tipo, las transacciones cruzadas. Este tipo de transacción se caracteriza por el emisor y el receptor. Utilizan estados del yo distinto que sosteniendo en el tiempo acaban con romper la comunicación, ya sea por un cambio de tema o por una finalización de la conversación. Esto sucede porque la respuesta transaccional se dirige a un estado del yo diferente del que partió el estímulo. Ahora supongamos que el estímulo transaccional es de adulto a adulto y que la respuesta transaccional es de niño a padre. Pongamos un ejemplo. Una persona pregunta, hermano, ¿ya terminaste tus tareas? Sería el estado adulto, el cual hace la interrogante por el contenido que éste tiene. La pregunta es recibida por otra persona, en este caso el hermano, en su estado adulto, y da como respuesta en su estado de niño. Siempre estás vigilándome. Por lo tanto, podemos decir que hay una transacción cruzada desde el yo adulto y recibe una respuesta desde el estado del yo niño. Y por último, tenemos a las transacciones de tipo ulterior. Estas son las más complejas, donde intervienen dos estados del yo en el mismo momento. Existe un nivel manifiesto social y otro subyacente, o que va más allá de algo, que tiene un aspecto psicológico. Ahora supongamos que el estímulo transaccional es de adulto a adulto y que la respuesta transaccional es de padre a niño. Pongamos un ejemplo. Una persona exclama, vaya, volví a equivocarme, el cual constituye el mensaje social y el aspecto psicológico, lo cual significa que tonto soy. Sería el estado adulto, el cual hace la exclamación por el contenido que éste tiene. La pregunta es recibida por otra persona en su estado adulto y da como respuesta en su estado de padre. Sí, ya veo, que representa el mensaje social y en el aspecto psicológico, que quiere decir en realidad si eres tonto. Las transacciones son manifestaciones públicas del trato o contacto social. Típicamente ocurre en cadenas y el análisis transaccional se ocupa de analizar estas cadenas. Sobre todo con su programación se puede demostrar que una vez que se inicie una cadena, la secuencia resultante es fácilmente predecible si se conocen las características de padre, adulto y niño en cada uno de los participantes. El análisis transaccional ofrece una teoría sistémica consistente de la dinámica de la personalidad social, derivada de experiencias clínicas y una forma de terapia activa y racional, que siendo adaptable y comprensible es apropiada para la gran mayoría de los pacientes psiquiátricos. La meta del análisis transaccional es el control social, en el cual el adulto retiene el poder ejecutivo al tratar con otras personas, que podrían consciente o subconscientemente tratar de activar al niño o al padre del paciente. La mejor manera de llevar a cabo el análisis transaccional es en grupos de terapia. El análisis transaccional, propiamente dicho, es seguido por el análisis de juegos y a su vez por el análisis de guiones. El análisis de los juegos es necesario para obtener control social, el de los guiones, cuya meta podría llamarse contra el plan vital. Es tan complejo que en muchos grupos de terapia puede no llegarse a ese nivel, pero el control social ordinario es posible sin el análisis de guiones. Imagen número 8 se trata de la transacción complementaria tipo 1 y tipo 2 y transacción cruzada tipo 1 y tipo 2. En el cuadro 1 tenemos un ejemplo. Se trata de un grupo de amas de casa entre 30 y 40 años de edad, cada una con un hijo o más hijos, que se reúnan semanalmente durante 1 hora y media en el consultorio de su psiquiatra.
Un día, Camelia, siguiendo una idea previa, anunció que había dicho a su esposo que no volvería a tener más relaciones sexuales con él y que fuera a buscar otra mujer. Rosita le preguntó con curiosidad, ¿por qué hiciste eso? Ante lo cual Camelia rompió a llorar y repuso, me esfuerzo tanto y ahora me critica. Aquí hubo dos transacciones que podrían ser representadas por los diagramas de las figuras 8A y 8B. El primer estímulo transaccional es la declaración de Camelia acerca de lo que dijo a su marido. Ella relató esto en su estado de ego adulto. La afirmación fue recibida a su vez por una adulta en la que es su respuesta. ¿Por qué hiciste eso? Exhibió un interés maduro y razonable por lo que le contaban. Como se muestra en la figura 8A, la cual representa una transacción complementaria tipo 1, el estímulo transaccional fue de adulto a adulto, lo mismo que la respuesta transaccional. De haber continuado las cosas en este nivel, la conversación podría haber seguido sin inconveniente. Pero la respuesta de Camelia no fue la de un adulto para otro, sino la de un niño que contesta a un padre criticón. El error de percepción de Camelia en cuanto al estado del ego de Rosita y el desplazamiento de su propio estado del ego resultó en una transacción cruzada e interrumpió la conversación. Esto se representa en la figura 8B. Esta clase particular de transacción cruzada tipo 1, en la que el estímulo es dirigido a un adulto, mientras que la respuesta proviene del niño, es tal vez la causa más frecuente de malos entendidos en el matrimonio y en situaciones de trabajo, así como en la vida social. Una situación recíproca a este ocurre cuando el estímulo es dirigido al adulto y es el padre quien responde, y es propio de una transacción cruzada de tipo 2, como se representa en la figura 8C. El último caso se representa en la figura 8D. El niño de Camelia trata de obtener una respuesta paternal y eso es precisamente lo que Holly le da. Estas mutuas transacciones padre-niño continuarán sin pausa si no fueran interrumpidas desde el exterior o hasta que Holly o Camelia se cansaran de ellas y cambiaran su estado del ego. Esta vez es una transacción complementaria tipo 2. Los juegos parecen ser segmentados de series de transacciones más amplias y complejas que se llaman análisis de guiones. Estos pertenecen a los fenómenos transferenciales ya que estos son adaptaciones de experiencias infantiles, porque en esta etapa el niño irá creando su propio guión, ya que interioriza mensajes de las figuras relevantes como órdenes, prohibiciones, permisos, atribuciones o procedimientos, los cuales hayan sido emitidos de modo verbal o no verbal, o mostrados sin intención como un modelo de comportamiento, por lo que el niño aceptará interiorizarlos por la insistente repetición de los mismos. Los mensajes interiorizados y las experiencias vividas contribuyen a que la persona ya desde la infancia se incline a posiciones de autovaloración y valoración de los demás, los cuales son llamadas posiciones existenciales. Tenemos yo estoy bien, soy buena, tú estás bien, eres bueno, lo cual supone que se valora y estima favorablemente a sí mismo y que valora favorablemente a ese otro. En esta posición se encuentran aquellas personas que recibieron durante su niñez afecto, caricias, mensajes positivos, atención y cuidado por parte de sus progenitores y otras figuras significativas. Las personas que adoptan esta posición pueden resolver su problema de forma creativa y constructiva. Son realistas y consideran valiosas a las otras personas. Es la posición de una personalidad saludable. Otro punto. Yo estoy bien, soy bueno, tú estás mal, eres mala, implica una autoestima favorable y una valoración desfavorable de los demás, ante los que puede tomar una actitud perseguidora, como por ejemplo, hay que eliminarlos, o salvadora, hay que rescatar de su situación.
Es la posición de quienes se sienten víctimas o perseguidas. Tienden a seguir culpando a las otras personas de sus desdichas y fracasos. A medida que pasa el tiempo, puede empezar a devolver el odio acumulado y agredir antes de ser agredidas. Es una posición adoptada con frecuencia por criminales y delincuentes que se transforman en una conducta paranoide y que en casos extremos puede llevar al homicidio. Otro punto, yo estoy mal, soy malo, tú estás bien, eres buena. Conlleva una desfavorable autoestima frente a una favorable valoración de los demás, con estado emocional triste. Se siente como incapaz e indefensa e irradia pesimismo. Es la posición adoptada por las personas que recibieron constantemente mensajes negativos, lo que pudo llevarlas a la conclusión de que son personas malas y que las otras son buenas, y con base en este construyen su autoestima. Es la posición de quienes se sienten menos o impotentes al compararse con otras personas. Generalmente se aíslan, sufren de depresión y en casos extremos pueden llegar al suicidio. Otro punto. Yo estoy mal, soy malo, tú estás mal, eres malo, fomenta la desesperación, pues la persona se valora desfavorablemente al igual que hace con los demás. Es la posición de quienes pierden el interés de seguir viviendo en casos graves y extremos. Pueden cometer homicidios o suicidio o ambas cosas. En sí, el guión viene a ser una serie operacional muy compleja de transacciones, ya que su desarrollo podría requerir una vida entera. Por ejemplo, un guión muy común y trágico, según Eric Berman, es el que se basa sobre la fantasía de salvación. Por ejemplo, de una mujer que se casa con un hombre alcohólico y luego con otro y otro. Y como este guión proclama la cura para el bebedor y esto no se da, el resultado, entonces un divorcio y la mujer hace una nueva tentativa. Lo que ocurre es de que muchas mujeres de este tipo fueron criadas por padres alcohólicos y esa es la razón principal por lo que no se debe buscar muy a fondo en sus orígenes infantiles. Análisis de relaciones. Se usa principalmente para el estudio de las relaciones matrimoniales y posibles compromisos amorosos de diversos tipos. Sirve para hacer útiles predicciones y da una visión clara posterior de los hechos. En la práctica se emplea con reserva y cautela, ya que el paciente puede malinterpretar como una intrusión no autorizada o quitar su autonomía para tomar decisiones. Para describir los tipos de relaciones, vamos a usar ejemplos. Primer ejemplo, se realizó el análisis de relación con el señor Keynes, un hombre de 25 años, soltero, cuando estaba a punto de iniciar una nueva amistad amorosa con la señorita Olive. El señor Keynes la describe como una chica clínicamente cerca del suicidio y como Keynes, a causa de sus subyacentes depresiones y futilidad, era un buen candidato para sugestiones de ese tipo. El amorío en perspectiva era objeto de un pronóstico médico muy poco recomendable. Sin embargo, Keynes lo miraba como algo que le convenía y el problema fue encarado sobre esa base. Con estos datos se dibujaron dos diagramas, como se ve en la figura 11, dos personalidades no relacionadas, uno representando al señor Keynes y otro a la señorita Olive. Las características del padre adulto niño de Keynes ya eran familiares al médico y las de la señorita Olive las dio libremente el señor Keynes. Terapia en grupo. Objetivos. Lograr el control social. Puede valorarse observando los cambios. Métodos. El paciente esté al tanto de lo que ha logrado, lo que trata de lograr y cuando su educación está lo bastante avanzada de lo que espera seguir en el futuro. Con pacientes que empiezan simultáneamente grupal, uno que llegue más tarde requiere cierta preparación en sesiones individuales. ¿Cómo iniciar un grupo?
organigrama de la situación terapéutica, metas a las que se espera llegar con la cura, análisis de las propias motivaciones y fantasías terapéuticas con relación al grupo. Selección de pacientes. El análisis transaccional ha sido adecuadamente probado con grupos de neuróticos, gente con desórdenes de carácter psicótico, recurrentes psicópatas sexuales y matrimonios. El análisis transaccional es un método particularmente fructífero en el tratamiento de dos problemas. Problema del monopolizador puede ser manejado con extraordinaria competencia por un grupo familiarizado con el análisis de juego, o cuando el silencio se transforma convirtiéndose en un problema no resuelto de un fenómeno que debe ser investigado.